Creo que no se puede por los permisos, cielo. Creo que algunos no conocen bien la aplicación, pero no pueden. Buenas noches, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. No, Bueno, buenas noches a todos, buenas noches al doctor. Vamos a dar inicio al tema de nosotros, la respuesta biológica al trauma. Entre otros nuestros integrantes, mi persona, Carol Eli Pinto, Slater Cruz Cuevas, Johnny Mamani, y Reima Oval y Catherine Camacho. Bueno, para dar inicio a la diapositiva, voy a comenzar yo, ¿no? Mi persona, para empezar. ¿Pueden cambiar la diapo, por favor? Bueno, para dar inicio a todo estímulo o reacción que tenga la respuesta, ¿no? Del cuerpo externo, cualquier tipo de reacción que nuestro cuerpo tenga, va a tener una reacción en cualquier tipo de sistema. ¿Eso a qué me refiero? Que el cuerpo cuando recibe una lesión, en sistema, ¿no? Internamente, vamos a estar todo organizado, por lo que tanto puede afectar tanto el sistema sistemático, metabólico y inmunológico. Entre ellos tenemos las causas, ¿no? Que pueden ocasionar este tipo de lesiones. Podrían pasar, por favor, la diapo. Entre estas lesiones podemos tener lo que son las sepsis, que más de todo ocasionado por bacterias, que son gram positivas o negativas. Estas pueden liberar endotoxinas o exotoxinas. Entonces también tenemos los virus, los hongos, también tenemos lo que es los parásitos y también cualquier tipo de virus como el COVID, como lo acaba de pasar en 2019, ¿no? Y cualquier tipo de quimioterapia. En el año 1991 y en el 1992 hubo las asociaciones como es la Sociedad de Médicos de Cuidados Intensivos y el Colegio Americano de Tórax. Ellos crearon unos criterios para así poder dejar todo este tipo de causas ocasionaban gran cantidad de mortalidad. Así que al crear estos criterios empezaron a reducir gran cantidad porque ya los médicos supieron cómo poder sobrellevar cada tipo de lesión que ocasionaba, como acabo de nombrar las causas, ¿no? Que son traumatismo, pancreatitis, quemaduras o cualquier tipo de lesión que el cuerpo tenga. En estos criterios se creó lo que es el CIR, ese es el sistema de lo que es la respuesta inflamatoria, ¿no? Y también lo que es el MOPS, que es una disfunción orgánica múltiple. Y de eso hizo reducción a gran cantidad de la mortalidad. Y en el 2001 fue revisado nuevamente por una conferencia internacional, en lo cual se dio avalación por el sistema europeo, en lo cual se dio nuevos criterios para poder tener una evolución. ¿A qué me refiero? Cuando la persona sufría la lesión, podía evolucionar a un shock, y para eso se tendría que crear otros tipos de criterios, como los criterios de compensación, ¿no? Que sería, como acabo de nombrar en la diapositiva como muestra, es MARS y MOTS, que serían los criterios evolutivos para cualquier tipo de lesión que el cuerpo reciba. De eso ocasionó que muchas lesiones que nosotros tengamos como traumatismo, quirúrgica, oncológica y metabólica, incluso degenerativas, hayan reducido en gran porcentaje. De todas maneras, para explicar cada criterio,
Va a continuar mi compañera, la siguiente expositora, ¿no? Carol Pinto. Eso sería mi parte. Gracias. Muy buenas noches, estimado doctor, estimados compañeros. Yo voy a continuar. La siguiente diapositiva, donde dice definiciones, por favor. Definiciones. Exactamente. La siguiente diapositiva. Listo. Como mencionaba mi compañero, los médicos científicos de la época, ya, ellos anteriormente mencionaban estandarizar a los siguientes conceptos con el fin de unificar los criterios, ¿no? Entonces, crearon esto que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que en sus siglas está el SIR, ¿ya? Esto se refiere más que todo a todo proceso inflamatorio, como bien dice su sigla, proceso inflamatorio sistémico producido por las causas referidas, ya sea por una infección, alguna quemadura, algún traumatismo, ¿no? Y es la expresión clínica de la presencia de citocinas circulantes en el cuerpo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bien. Entre estas, para ver su diagnóstico, deben cumplirse algunos criterios, y entre ellas es este tipo de sintomatología. La temperatura tiene que ser mayor a 38.5 grados centígrados o menor a 35 grados centígrados. La temperatura. La frecuencia cardíaca es mayor a 90 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria está entre 20 respiraciones por minuto. La presión parcial del dióxido de carbono es menor a 32 milímetros de mercurio o necesidad de asistencia respiratoria mecánica. El recuento leucocitorio está a mayor de 12.000 células por milímetro cúbico o menor a 4.000 células por milímetro cúbico, ¿ya? En sus formas inmaduras en la sangre. Siguiente diapositiva. La voy a ayudar un ratito ahí, por favor. Buenas noches, muchachos. Me gustaría que hagan hincapié en lo que está hablando su compañera, ¿está bien? Cuando hablamos de SIRS, SIRS se va a presentar en todos los procesos inflamatorios del origen que ustedes vean por conveniente, clínica, quirúrgica, traumática, infecciosa, bacteriana, micótica, viral, en todo lo que vaya a existir. Ahora, para que se cumpla, para que se determine el SIRS, deben cumplirse ciertos criterios. Estamos hablando de que si el paciente, traducido lo que está hablando su compañera, significa de que si va a haber fiebre, presencia de fiebre o hipotermia, ¿está bien? Va a haber posiblemente taquicardia, va a existir taquipnea, va a existir una leucocitosis moderada, y dentro de lo que puede que también exista dentro de la leucocitosis o de la leucopenia, pueda que exista la presencia de desvío a la izquierda, que es un elemento importante que orienta hacia un proceso de tipo bacteriológico agudo y de una importancia clínica laboratorial considerable. Entonces, cuando ustedes vean todos estos criterios que tienen en pantalla, todos estos criterios que se vayan a presentar en un paciente, el primer diagnóstico que yo debo colocar en la historia clínica, veas, va a ser SIRS, ¿está bien? O SRIS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ese es el primer diagnóstico. Cuando ustedes tengan una historia clínica, hagan la validación de la historia clínica, hagan una evaluación del paciente, entonces, de acuerdo a ese criterio, quiero que ustedes entiendan que al presentarse todos estos elementos que ustedes ven en la pantalla, su diagnóstico sea SIRS, ¿también? O SRIS, como ustedes determinen, dependiendo de la palabra que utilicen. Y cuando ustedes hagan eso, es importante los pasos sucesivos que vamos a ir viendo en lo que están hablando sus compañeros, ¿está bien? ¿Se ha entendido? Por eso que es importante hacer hincapié en esta diapositiva. Siga, por favor, Carol, gracias. Gracias, doctor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Hablamos de la infección, y como bien sabemos que la infección es una respuesta inflamatoria local que indica la presencia de microorganismos en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, normalmente son estos organismos. Entonces, la bacteremia es otra, que la presencia de bacterias viables en la sangre. También tenemos que es la sepsis, la respuesta inflamatoria sistémica a la infección, que sería
bacteriana, esta puede ser fúngica, parasitaria o viral. ¿Ya? Las manifestaciones diagnósticas de la sepsis son las mismas de las establecidas por la CID, lo que mencionaba el doctor anteriormente. Siguiente diapositiva. Ya. Aquí vemos como la sepsis severa y shock séptico. Esta sepsis corresponde a la conjunción de sepsis con difusión orgánica. La sepsis se caracteriza por la pérdida del equilibrio homeostático y la disfunción endotelial severa, que compromete gravemente lo que es el sistema cardiocirculatorio, así como la hemostasis intracelular, mientras que el shock se caracteriza por la imposibilidad de mantener la tensión arterial, la oxigenación tisular por alteraciones de la cadena respiratoria mitocondrial y la perfusión tisular aumentada, la piel caliente. Siguiente diapositiva. El síndrome de respuesta compensatoria antiinflamatoria, que es el CARS, que es uno de los síndromes compensatorios, es la respuesta del organismo para contrarrestar esa agresión inflamatoria. En este mecanismo se reconoce al HLA-DR, que en sus siglas es el antígeno leucocitario humano en monocitos, que es menor al 30% y disminución de la capacidad de los monocitos de producir citocinas inflamatorias, el TNF e IL-C. El TNF es el factor de necrosis tumoral y el otro, el IL, es la interleucina 6. El síndrome de respuesta de antagonistas mixtos, que es el MARS, suma los mecanismos de acción del CIR y del CARS. Siguiente diapositiva. El síndrome de disfunción orgánica múltiple, el MOT, en sus siglas MOT, es la evolución desfavorable del CIR. Este evento de carácter reversible, ¿es un evento de carácter reversible o no? ¿Ya? Manifiesta alteración de la función de 2 o más órganos. En esta etapa se evidencia la imposibilidad de mantener la hemostasis sin sostén terapéutico. Es más grave. Un paciente presenta difusión orgánica cuando en un periodo de 24 horas manifiesta una o más de las siguientes condiciones, según el órgano comprometido. Siguiente diapositiva. Ya. Y aquí vamos a hablar. Entre esos criterios viene la disfunción cardiovascular, que viene su frecuencia cardíaca, que es menor a 54 latidos por minuto, la presión arterial media, que es menor o igual a 49 milímetros de mercurio, su presión sistólica es mayor o igual a 60 milímetros de mercurio, la taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, el pH sérico es 7,24 o una presión arterial, una presión parcial del dióxido de carbono, que es menor o igual a 49 milímetros de mercurio. En la difusión respiratoria ya vemos estos criterios, que es, esta diapositiva no lo leo. La frecuencia respiratoria es menor o igual a 5 o mayor o igual a 49 respiraciones por minuto. ¿Ya? Yo lo he oído. Bueno, cuando vemos esta patología, cuando ustedes quieran hablar del MOTS, para hablar del MOTS o disfunción orgánica múltiple, cuando hablamos de eso, de la disfunción orgánica, tengo que entender el principio básico de qué es disfunción. Disfunción es insuficiencia, ¿está bien? Y es una situación, es un vocablo un poco mal aparejado en nuestro idioma. Entonces, no es lo mismo insuficiencia que disfunción. Disfunción es la dificultad, en cambio, insuficiencia es la incompetencia que va a existir. Entonces, cuando hablamos de disfunción, necesito determinar si algunos órganos están entrando en disfunción del proceso, de los procedimientos, y es decir, del resultado final de cada órgano. Cuando ustedes quieran hablar de disfunción cardiovascular, necesito encontrar y determinar de que posiblemente mi paciente entre en bradi, en taqui o en taquicardia ventricular, ¿está bien? O fibrilación.
Si el paciente entra en fibrilación o bradi o taqui, voy a entender que está con un problema cardiovascular, alteraciones de lo que va a ser la presión arterial, con una hipotensión, y estos son elementos para que hablar de una disfunción cardiovascular. Cuando yo hablo de una disfunción respiratoria, significa que va a haber una bradipnea, como una taquipnea importante, con alteraciones importantes de lo que va a ser la PCO2. Entonces, yo tengo que entender cuando mi paciente entra en esto, está entrando en un tipo de distrés respiratorio. Cuando yo hablo de una disfunción renal, el flujo de mi paciente va a ser menor a 400 ml en 24 horas. Estoy hablando de una anuria. ¿Está bien? Entonces, posiblemente los marcadores funcionales renales van a saltar por las nubes, tanto la urea y la creatinina. Cuando ustedes vean esa alteración, esa subida súbita, importante de la urea creatinina, más una anuria en el paciente 24 horas, significa que ese paciente está en disfunción renal, no que está en insuficiencia. Insuficiencia es un término que se acuña como algo un poco más hacia la retórica, no tan actual. Cuando yo hablo de disfunción hematológica, va a existir seguramente una leucopenia severa, importante, como también una plaquetopenia. La plaquetopenia que está por debajo de 30.000 ya augura signos de sangrado importantes, pero en este caso dice menor a 20.000. Entonces significa que el riesgo de sangrado intravascular y extravascular de mi paciente es inminente, como también lo que va a ser el descenso del hematocrito por debajo de 20. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de criterios, ustedes tienen que entender de que ese organismo, ahora, quiero que entiendan como médicos nuevos que seguramente no saben lo que ocurre, es como cuando tenemos un auto, comienza a fallar la bomba de agua, se me calienta el motor, pero ya les dice el que existe una bomba de agua. Seguramente arreglaré, colocaré agua, pero si dejo que siga eso, seguramente va a afectar el motor, va a afectar las bujías, la parte mecánica, etcétera. Entonces, cuando se presenta un MOTS, una disfunción orgánica, no es que van a entrar todos los órganos, posiblemente si hay un proceso tan grave, entren todos, pero seguramente hay gastrointestinal, creo que hay gastrointestinal también, ¿no? A ver, pueden pasar la próxima, por favor. Entonces, la próxima diapositiva, si ustedes ven, hay disfunción neurológica, hay que determinar lo que va a ser la escala de Glasgow, etcétera, que son elementos muy importantes. Entonces, debo determinar que posiblemente haya un aparato que va a determinar la función de ciertos órganos, pulmones, respiratorio, renal, va a ser los riñones, renal, entonces gastrointestinal, hematológica, neurológica, que son elementos importantes que debo reconocer. Ahora, la disfunción orgánica múltiple, cuando ustedes reconozcan disfunción, por ejemplo, respiratoria, puede que apareje cardiovascular, la cardiovascular posiblemente neurológica. Entonces, paulatinamente van fallando. Lo que quiero que entiendan es que paulatinamente seguramente van a ir fallando los órganos. ¿Está bien? Entonces, órgano a órgano va fallando y va aumentando lo que van a ser las condiciones del paciente. Ahora, la disfunción orgánica del paciente puede clasificarse o determinarse como MOTS primario y MOTS secundario, ¿cierto? Que es muy importante que ustedes sepan cuándo es el MOTS primario y cuándo va a ser MOTS secundario. MOTS primario es cuando ocurre dentro del órgano. MOTS secundario es cuando ocurre a consecuencia de la falla de otro órgano. ¿Está bien? O MOTS primario cuando ocurre alguna situación, circunstancia que determina la falla de un órgano. Y MOTS secundario es la consecuencia o complicación de otro. Siga, por favor. Muchas gracias, doctor, por su aclaración. Continuando, como bien decía el doctor, también entramos con la difusión neurológica y para ver ese criterio obtenemos la puntuación de la escala de Glasgow menor o igual a 6 en ausencia de sedación. El origen del MOD determina si es primario o secundario y permite reconocer su pronóstico. El MOD primario es ocasionado por una lesión bien definida, donde la difusión de órganos se produce de forma rápida y puede ser directamente atribuible a la lesión. Disfunción de órganos como consecuencia de un traumatismo, una contusión pulmonar, una insuficiencia renal o una radmodiólisis o algunas coagulopatías por transfusiones múltiples. En cuanto al MOD secundario, este se desarrolla como consecuencia del CIRS,
el cual activa en forma generalizada la reacción inflamatoria sobre los órganos temporalmente lejos de la lesión inicial. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. El MOT representa el extremo más severo en el pronóstico de la gravedad del CIRS. Puede ser consecuencia de una infección grave o complicarse con ella y conducir la muerte. Siguiente. Aquí empieza a hablar mi compañera. Nos va a hablar un poco más sobre la fisiopatología. Bueno, buenas noches a todos. Espero se me escuche bien. Continuando con la explicación, nosotros ahora vamos a hablar sobre cómo va a suceder este tipo de trauma, ¿ya? Vamos a hablar un poco de lo que es la fisiopatología del origen de los traumas, ¿ya? Cuando el cuerpo humano sufre un trauma, ya sea físico, sea como una herida, como una fractura, como una quemadura, lo que ya hemos hablado a un principio, o también sea psicológico, que se activa a través del estrés. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el trauma? Cuando nosotros sufrimos un trauma, lo único fisiopatológico que va a suceder va a ser que se activa un complejo fisiológico de una respuesta fisiológica destinada a mantener lo que es la homeostasis y la reparación del daño. Entonces, para que resumamos un poco de todo lo que vamos a hablar y lo que vamos a desglosar más adelante, va a ser en función a que nuestro cuerpo va a hacer una respuesta fisiológica destinada solamente a mantener la homeostasis y la reparación del daño. Ahora, hablemos un poco de qué es lo que es la homeostasis. Ustedes saben que la homeostasis es un proceso fisiológico el cual permite que los tejidos mantengan el estado de equilibrio dinámico de cada una de las células, ya que han sido dañadas o que han sufrido el trauma respectivo. En cuanto a la reparación del daño, va a ser después, post a sufrir lo que es este trauma, va a intentar nuestro cuerpo regenerar y volver a su estado normal en el cual se encontraba, ¿ya? Esta respuesta se produce por dos fases principales, que va a ser una respuesta inmediata, que vamos a dar un concepto pequeño de lo que es la respuesta inmediata, donde sucede una pequeña vasoconstricción y una pequeña vasodilatación cuando sufren algún tipo de trauma, ¿ya? Y lo siguiente que sería la fase de la respuesta inflamatoria. Siguiendo, por favor, con la siguiente, vamos a hablar específicamente de qué es lo que va a suceder primero. Ya hemos hablado de la homeostasis, hemos hablado de lo que es la reparación del daño. En cuanto a la inflamación, nosotros vamos a desglosar en dos tipos de inflamaciones, que va a ser la inflamación aguda, la inflamación crónica. Vamos a adentrarnos un poquito en la inflamación aguda, hablando sobre la fase vascular y la fase celular. Continuando en la siguiente diapositiva, nosotros tenemos lo que es, esto por ejemplo es una pequeña imagen que yo quiero que la recuerden para más adelante. En la siguiente, por favor. La siguiente. Son solamente imágenes que ya después cuando volvamos a repetir vamos a introducirnos en este tema, ¿ya? Okay. Vamos a empezar con esto, que es en sí lo que va a producir nuestro cuerpo cuando nosotros tengamos lo que es algún tipo de trauma. Como primer punto, nosotros vamos a sufrir lo que es, o va a producir nuestro cuerpo la activación del sistema en sí del sistema nervioso central, ¿ya? Pero acá lo que es el libro de Ford lo pone como un subtítulo de activación del sistema neuroendocrino, ¿ya? El trauma activa el sistema nervioso simpático, ¿ya? Una vez activado este sistema nervioso simpático, nuestro cuerpo libera lo que son catecolaminas, en esencial lo que son la adrenalina y la noradrenalina, y en parte también el cortisol y también otras hormonas. Esto hace lo que ya mencionaba la compañera, hace un aumento de la frecuencia cardíaca. Como les dije, va a haber una pequeña vasoconstricción y después una repentina vasodilatación, ¿ya? También va a haber una redistribución del flujo sanguíneo hacia otros órganos vitales. Perdón. Y también va a pasar lo que es la liberación de glucosa, porque al sufrir un pequeño trauma en nuestro cuerpo,
va a requerir de mayor energía, entonces hace lo que es la liberación de glucosa para que pueda nuestras células liberar mayor cantidad de energía, ¿ya? Siguiendo con la presentación, vamos a ir a lo que es la respuesta inflamatoria, ¿ya? Esta respuesta inflamatoria es lo que ya se estaba mencionando más antes y es lo que nosotros debemos entender. A veces el trauma o la patología no es lo que te lleva a procesos más peligrosos, sino que tu respuesta inmune o tu respuesta inflamatoria de tu cuerpo te puede conllevar a otros tipos de problemas más grandes todavía o pasar a patologías mucho más graves, ¿ya? ¿Qué vamos a hablar en el punto 2 de la respuesta inflamatoria sistémica? Vamos a hablar de que las células dañadas van a liberar mediadores inflamatorios como las citoquinas. Ustedes ya conocen los distintos tipos de citoquinas que tenemos, pero en lo que es la inflamación solamente se va a liberar la interleucina 1 y la interleucina 6. Y también lo que decía la compañera, la TNF, que es el factor de necrosis tumoral. También vamos a liberar prostaglandinas y leucotrienos. ¿Estos qué van a provocar? Y es lo que ya les he estado mencionando a ustedes, que es una pequeña vasoconstricción y luego una vasodilatación con un aumento de la permeabilidad capilar, lo que puede llevar a un edema o hipotensión, ¿ya? Entonces, cuando existe lo que es la respuesta inflamatoria, ya les había mencionado mucho más atrás una pequeña imagen que estaba lo que es la inflamación aguda, que nos va a hablar de lo que es la fase vascular y lo que es la fase celular, ¿ya? En la fase vascular va a existir la pequeña vasoconstricción y la vasodilatación, ¿ya? Y la fase celular, en la fase celular, una vez activado nuestro sistema nuestro sistema simpático, va a hacer de que se libere lo que es en la sangre, lo que es los elementos formes. ¿Y cuáles son esos elementos formes en sí? Son los leucocitos. Por eso hay una imagen que nos dice la elevación de lo que son los leucocitos, ¿no ves? En este caso, nuestro sistema nervioso va a hacer que liberemos en específico solamente neutrófilos y lo que son los monocitos, ¿ya? O conocidos también cuando pasan hacia la piel como macrófagos. Cuando los neutrófilos son los que van a venir primero al sitio de la lesión. Entonces, estos neutrófilos van a dejar como una pequeña señal y si se trata de microorganismos, entonces el macrófago va a fagocitar, pero si se trata de algún otro tipo de trauma como para reparación, como para reparar ese tejido, entonces va a hacer de que se activen lo que es los trombocitos, ya en este caso lo que son los que van a cubrir con una pequeña, el doctor lo mencionó como un manto de fibrina, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a una respuesta inflamatoria. Ahí en la imagen, si ustedes observan, hay lo que es el ciclo de inflamación que se sigue y qué tipos de fármacos pueden inactivar desde el inicio de la cascada de la inflamación, ¿ya? Es una imagen muy bonita ya que es sacada del libro de Port. Continuando con el número 3, la siguiente diapositiva, ahí vamos a hablar lo que ya han mencionado del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Una vez que haya sido local lo que es la respuesta inflamatoria, entonces nuestro cuerpo está sufriendo, digamos, para que nosotros podamos hacer la reparación de ese daño y poder llevar a que vuelva a ser ese mismo órgano, ¿no? Entonces ahí es donde ya si no se ha podido evidenciar dónde es esa lesión o si continúa dándonos problemas, entonces va a producirse lo que es el síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica ya en sí de todo nuestro cuerpo, que va a dar 4 puntos principales, que son la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la leucocitosis, ¿ya? Entonces, dándole un concepto más reducido, si la respuesta inflamatoria es muy intensa, ahí como les dije, descontrolada, puede llevar a un cuadro conocido como el CIRS. El CIRS no va a ser lo que nos va a dar a un principio, ya va a ser si en consecuencia al trauma o a la inflamación prolongada que vayamos a tener, ¿ya?
y en todo caso, si seguimos nosotros dejando pasar estos signos, puede llegarnos a lo que es una falla multiorgánica y a un shock séptico si hay una inflamación asociada en todo lo que es el cuerpo. Y para finalizar, el punto número 4 de una respuesta fisiopatológica a lo que es al trauma, vamos a producir un metabolismo hipercatabólico. Y eso ya les he mencionado a un principio, pero acá está más complementado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a necesitar de muchísima energía para poder compensar, ya que vamos a querer reparar el tejido dañado. Entonces, nuestro cuerpo, cuando hablamos fisiopatológicamente, va a haber una respuesta hipercatabólica, que significa que el cuerpo entra en un estado de catabolismo acelerado donde degradan proteínas musculares. Si ustedes se dan cuenta de los pacientes que tienen traumas muy graves, el paciente tiende a enflaquecer. Entonces, que están sacando la energía de todos los músculos y están tratando de llevar a lo que son los órganos principales, y así no pueda el paciente llegar a un óbito, ¿no? Eso sería en cuanto a lo que es la respuesta fisiopatológica. Más adelante hay otra imagencita, digamos, de cómo nosotros compensamos lo que es un músculo, de que un paciente haya llegado estable y con una disminución del tamaño, digamos, del músculo, porque hemos sacado esa energía de ahí para poder llevarle a otros órganos más elementales. ¿Me deja complementar, por favor? Muchas gracias. Cuando hablaban sus compañeros en relación a lo que va a ser el proceso inflamatorio, cuando hay una anoxia, quiera sea la anoxia, la agresión que vaya a existir hacia el organismo, tiéndase por entender por agresión hasta la cirugía. Las cirugías estéticas, plásticas, funcionales, metabólicas, absolutamente todo significa agresión. Me van a hacer una rinoplastía, ¿qué pasa? Nada, no, no es nada, es una agresión. Me van a sacar la muela, es una agresión. Cualquier circunstancia, cualquier elemento que vaya a existir dentro del organismo, ajena a lo que es normalmente el curso normal de la homeostasis, y que vaya a alterar sus tres principios fundamentales, que es importante conocer: el equilibrio, lo que va a ser la homeostasis, lo que va a ser la perennidad, la respuesta, tiene que determinar un proceso de respuesta. A ese proceso de respuesta normal, natural, se llama inflamación. Cuando ustedes tengan un proceso inflamatorio, significa de que se activan ciertos elementos que son a favor de la inflamación y se llaman proinflamatorios. Pero a la vez que se están vertiendo estos elementos, estos mediadores al torrente sanguíneo, lo que hace el organismo es lo mismo: crear antifunciones para contrarrestar y para que haya un feedback negativo. Entonces se crean los procesos antiinflamatorios. Hay procesos proinflamatorios y a la vez existen procesos antiinflamatorios. Lo que hace el proceso antiinflamatorio es, de alguna manera, tratar de minimizar, revertir los resultados del feedback positivo que se vaya a producir y determinar de que haya el menor daño en el organismo. Pero cuando estos procesos inflamatorios sobrepasan las defensas, los procesos, ahora, todo proceso va a existir una respuesta inmunitaria como también una respuesta celular. Nosotros, al hablar de esta fisiopatología, estamos hablando netamente de la respuesta inmunológica. Van a existir, como dijo su compañero, van a haber las interleucinas 1, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que van a predeterminar la aparición de la anorexia como de la fiebre. Por eso es que dentro de las consultas clínicas que nosotros hacemos a cualquier paciente, se les pregunta si hay o no hay apetito. El apetito es fundamental para entender de que un paciente está en un proceso fisiopatológico y entender que tiene una patología. Entender que el paciente tiene fiebre significa que hay procesos inflamatorios que están provocando ese tipo de respuesta fisiológica normal. La fiebre es un proceso normal que va a existir ante ciertos elementos que provocan una náusea o una situación parecida. Cuando el organismo entra ya en un proceso fisiopatológico de una agresión y con respuesta leucocitaria, con respuesta inmunitaria, que hay una situación importante, el paciente necesita tratar de revertir
y disminuir las futuras complicaciones, las futuras consecuencias que va a existir en el organismo. Y cuando un paciente está enfermo, lo que ocurre es de que va a determinar un proceso hipercatabólico, porque generalmente el paciente está con anorexia, entonces hay una disminución del aporte con un aumento de lo que van a ser las necesidades del paciente. Cuando ocurre esto, se produce una situación hipercatabólica. ¿Qué es lo que hace inmediatamente el organismo? El organismo no es quieto, el organismo siempre es dinámico. Lo que hace el organismo es sacar restos energéticos de algunos lugares específicos. Entonces, lo primero que voy a sacar seguramente será lo que va a ser el tejido graso, que es un tejido, el panículo adiposo, que es un lugar de donde el paciente tiene reservas energéticas. Entonces, lo que se produce va a ser una lipólisis, ¿está bien? Una lipólisis para determinar, tratar de contrarrestar los procesos y tratar de generar requerimiento energético calórico. Pero cuando los requerimientos grasos son menores a todo lo que necesita, lo que hace el organismo es sacar requerimiento energético del músculo. Y a esto se llama proteólisis muscular. Proteólisis, entonces saca todo el requerimiento energético a partir de lo que va a ser el músculo. Y hay un tercer evento interesante desde el punto de vista endocrinológico, que es una respuesta endocrina, que se llama resistencia periférica a la insulina, donde la insulina disminuye y la glucosa se comporta anormalmente elevada, tratando de que exista un aporte energético de glucosa importante en el torrente sanguíneo. Obviamente va a existir una hiperglicemia que es resistente a la insulina periférica, que va a determinar de que esa glucosa circule para determinar que sea como un requerimiento energético, un proceso energético libre para donde se vaya a requerir para la transformación, para lo que va a ser la regeneración, para la reparación y para la restitución del órgano de la función del paciente. Entonces, cuando ustedes hablen de estado hipercatabólico, significa que hay tres tipos de respuesta. Una, lipólisis grasa. Dos, proteólisis muscular. Tres, resistencia periférica a la insulina, que son tres eventos importantes que van a crear ese elemento hipercatabólico que el paciente requiere para algún tipo de circunstancia que vaya a poner en contra del proceso inflamatorio que normalmente está siguiendo. Entonces yo quiero que entiendan que ese principio que su compañero ha explicado, traducido a todo lo que voy hablando, se va a presentar en la mayoría de los pacientes y la anorexia será pues mínima, máxima, pequeña en relación al gradiente de patología. No es lo mismo un estado anoréxico en un paciente resfriado que en una pancreatitis, que en un paciente quemado, que en una sepsis, que son situaciones catabólicas y la sepsis, la pancreatitis, las quemaduras son procesos inflamatorios de cascada creciente. Son como volcanes que se siguen activando continuamente y esa activación provoca de que todos los procesos antiinflamatorios que inicialmente se puedan haber producido en algún momento desaparezcan, dando rienda suelta. No es lo mismo que venga un pequeño balde a un riachuelo, a que venga una riada, a que venga un maremoto, a que venga un tsunami. Entonces, ese es el proceso. Nosotros tenemos que tratar de limitar, y nuestro papel es fundamental, como decía su compañero inicialmente, el tratamiento de los antiinflamatorios, de alguna medicación, antibióticos, algún tipo de aporte energético, nutrición parenteral, van a tratar de alguna manera de minimizar los procesos y de que este proceso siga avanzando, lo que va a conllevar a futuras complicaciones e implicancias interesantes en lo que va a ser la respuesta del paciente. ¿Está bien? Sigan, por favor. Buenas noches. Continuando con la exposición, ¿puedes cambiarle de diapo, por favor? La de abajo. Gracias. Voy a continuar con etiología. Se pueden dividir en dos grandes, ¿no?, grupos, que son las infecciosas y las no infecciosas. En las infecciosas pueden evolucionar hacia una sepsis severa o shock séptico o un síndrome de disfunción multiorgánica, que sería MOTS. Se puede hacer a través de un cultivo de sangre o secreciones determinadas y
determinar qué patógeno es. En la agresión patógena puede estar asociada a producir diferentes tipos de... producir endotoxinas, ¿no? O también lipoproteínas o proteínas de membrana externa. También fimbrias, peptidoglucanos, ácido licóico, esas serían las infecciones causadas por bacterias, hongos, virus, parásitos que tienen sus características que la caracterizan a cada una. Y endógena, que se encuentra en nosotros mismos, que serían las proteínas de choque térmico, son proteínas que le llaman chaperonas, que son encargadas de bien reparar a una célula dañada o bien eliminarla. Y fragmentos de DNA son fragmentos que ya de células que han sufrido, que han sido dañadas como células muertas. La siguiente, por favor. La siguiente hoja, por favor, cielo. Gracias. Las no infecciosas, ¿no? Pueden ser las traumáticas por procedimientos quirúrgicos, como ser más comúnmente considerar la cirugía de lesión programada serían. Mientras mayor sea la agresión quirúrgica en algún tejido, mayor será la respuesta inflamatoria. Esas serían las no infecciosas. La siguiente, por favor. Aquí tengo un gráfico donde están los dos grupos, que son las infecciosas y las no infecciosas, que serían las traumáticas, las quemaduras, la pancreatitis. Las dos pueden llegar a sepsis. Es un ejemplo más simplificado de lo que puede llegar a una sepsis. La siguiente, por favor. Y aquí le voy a seguir explicando lo que, pero después de lo que haya una trauma o una lesión, ya sea producido por diferentes tipos, por traumatismo o infecciosa o traumática, ¿no? Se liberan dos grupos, ¿no? De mediadores proinflamatorios, que estos dos se liberan simultáneamente. No se libera una ni se libera otra a la vez, se liberan las dos al mismo tiempo. Tenemos los mediadores proinflamatorios, que activa en sí el sistema inmune, ¿no? Que activa en sí el sistema inmune, los proinflamatorios. Y el mediador inflamatorio, el SIR, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es la encargada de acelerar esto cuando hay una lesión. Trata de acelerarlo, el sistema inmune, para que haya más rápida que sea la destrucción de los agentes patógenos externos, ya sea bacteria o algún cuerpo extraño, ¿no? Trata de destruirlo rápidamente, el SIR, acelerando al sistema inmune. Y mediante ellos se encuentran, ¿no? Están los monocitos, que son la inmunidad innata, y los linfocitos, que son la inmunidad adaptativa. Aquí está el interferón, que es un mediador proinflamatorio muy potente, el interferón gamma. También está la interleucina 1, que es otra citocina proinflamatoria clave. La interleucina 6 tiene como función tanto como antiinflamatoria y proinflamatoria, ¿no? Y está el factor de necrosis tumoral, que es uno de los mediadores proinflamatorios potente con efecto sistémico. Y al otro lado tenemos a los mediadores mediadores antiinflamatorios, que es el CALCAR, ¿no? Es síndrome de respuesta antiinflamatoria compensatoria. Esta se encarga de, trata de apagar, que es al SIR, lo trata de apagar al SIR, pero el CAR es el que trata de modularlo, trata de modular para que no desencadene demasiada inflamación al SIR, trata de decirlo,
trata de modularlo mayormente, ¿no? Que no se descontrole. La más importante de aquí, de los linfocitos CD4, es la interleucina 10, que es potente, es muy potente su efecto proinflamatorio, ¿no? Y aquí abajo tenemos 5 tipos de escenarios. Tenemos el compromiso cardiovascular, que es el shock. Es cuando este escenario sucede en sí, cuando el CIR se empieza a descontrolar, empieza potentemente al inicio de una infección, una lesión, el CIR empieza agresivamente. Hay un compromiso cardiovascular que puede llevar a shock. En cambio, si hay el CAR se descontrola al inicio o llega a predominio, que este sería el escenario número 5, que dice predominio de CAR, entraría el cuerpo a una inmunodepresión, llegaría al cuerpo, estar en una inmunodepresión. Y en el escenario 2 tenemos hemostasis, balance entre CIR y CAR. Este escenario es bueno para el paciente, puede llegar a curarse en sí, porque hay una hemostasis en la 2 y ese es el punto de los mediadores proinflamatorios, ¿no? Mediador inflamatorio. En cambio, si hay un predominio de CIR, o sea, si el CIR llega a ganarle al CARS, el cuerpo llegaría a un MOTS, que es un síndrome de falla multiorgánica, ¿no? Que ahí sería directo, hubiera muerte o había o curación sería, o reparación. En cambio, en el escenario 4 ya no entra, es un escenario que en sí puede ocurrir después de que estos dos hayan llegado a una homeostasis o puede ser que más antes. Se trata de una apoptosis sin predominio del CIR ni el CAR tampoco, ¿no? Esos serían los 5 escenarios más probables si llegaran a descompensar o si llegaran a fallar el CAR o el CIR, o si los dos llegaran a una homeostasis en sí, a un balance entre los dos. ¿Puedes cambiarlo, por favor? La siguiente hoja. En epidemiología, ¿no? Hay numerosas investigaciones de índice internacional de algunas etiologías infecciosas no infecciosas y no infecciosas. La sepsis es la causa de muerte de terapia intensiva y en unidad de cuidado intensivo y postoperatorio. En Estados Unidos, 750.000 personas al año y es el resultado letal de más del 30% de los casos. Por cada 100 pacientes que ingresan a la unidad de cuidado intensivo, el 10%, o sea, 10 personas presentan sepsis severa. En Europa, el número de pacientes con sepsis compromete entre 400.000 y 500.000 personas por año. Ya en Brasil, que está en Latinoamérica, se registra un índice de mortalidad, ¿no? Del 21 al 8%, distinguiendo, o sea, la incidencia del 61 para sepsis y 35 para sepsis grave y 30% para shock séptico. La siguiente, por favor. Aquí sí, va a ser en epidemiología en cuanto a los MOD, ¿no? Que son síndromes de difusión orgánica múltiple o multiorgánica. Es un aproximadamente del 300% en pacientes con sepsis. Y es evidente que también en pacientes con traumatismo, porque mayormente las personas con traumatismo tienen a veces traumas abiertos, que son severos. Y las personas quemadas, que sufren quemaduras también, tienen muy expuesta la piel, o sea, no tienen la primera barrera de defensa que tiene la piel. Y la pancreatitis, que es aguda, puede parecerse a un síndrome séptico, mayormente por la inflamación y el dolor que es irradiado, ¿no? Por toda la cintura. Y también presenta una hipotensión y falla multiorgánica asociada a una mortalidad en total del 30%. Los quemados y los traumatizados son inicialmente de origen no infecciosa, pero pueden evolucionar hacia forma más grave, incluyendo el shock y muerte. En Bolivia, un estudio realizado entre los hospitales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz,
se registraron 13.758 internaciones, ¿no?, en unidades de cuidado de terapia intensiva, en las cuales 2.638, que es el 19.2%, correspondía a sepsis o choque séptico. El promedio anual de ingreso de sepsis y choque séptico fue de aproximadamente de 659,5 casos por año por departamento analizado. En Santa Cruz, ¿no?, la concentración fue de mayor número de casos, del 57% total, siguiendo de La Paz con el 23% y Cochabamba con el 20%. Esto mayormente lo relacionan por las camas que tienen, ¿no? Aquí en Santa Cruz, en los hospitales, hay mayores camas en la unidad de terapia intensiva. De cada departamento eso varía. Este estudio se realizó del 2015 al 2019, creo que. Ahí están los links, donde los encontré. De esos años serían, no hay más actualizados. En Bolivia, mayormente los casos de sepsis son en Santa Cruz, por, como le dije, la diferencia de camas, ¿no?, disponibles. Por eso es la tasa más alta aquí en Santa Cruz. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Siguiendo con la exposición, para el diagnóstico diferencial del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, las patologías pueden confundirse con infarto agudo de miocardio, con un taponamiento cardíaco, con una reacción alérgica aguda, o puede ser por una disfunción de ventrículo derecho o por un shock cardiogénico. Este es el diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. El anterior, perdón. Ya, gracias. Para un diagnóstico del síndrome o del SIRS, es importante tener en cuenta de que debe ser evaluado en la unidad de cuidados intensivos, ya que si se presenta con un shock hemodinámico, debe ser diagnosticado inmediatamente para poder iniciar un tratamiento. Entonces, el apoyo diagnóstico para el SIRS, tenemos que realizar un hemograma completo y también una gasometría arterial, marcadores inflamatorios y también cultivos. El cultivo, ¿para qué? Como decía mi compañero en la etiología, puede ser por una infección provocada por una infección, o también el diagnóstico puede ser realizado con una radiografía o una ecografía. Esto para buscar ya sea una fuente de infección o un daño orgánico. Siguiente, por favor. Bien, en el tratamiento, los principios generales para poder realizar un tratamiento o decidir sobre uno es que tiene que depender de la etiología de la lesión y del estado del paciente. Y dos, también tiene que ser se debe determinar con rapidez y eficacia el tratamiento. Y también tiene que estar enfocado en controlar la respuesta inflamatoria. No iniciar el tratamiento a tiempo aumenta la mortalidad hasta un 15%. Entonces, si no se trata adecuadamente, esto puede evolucionar a una sepsis o a un shock séptico o a una falla multiorgánica. Entonces, el tratar la causa, esto evita que el SIRS evolucione a una sepsis o una falla orgánica. Siguiente, por favor. El tratamiento ante una infección o el SIRS causado por una infección es con antibióticos. Por ejemplo, como dijimos, para poder evitar que sea evolucionado, ya sea una sepsis o a una falla multiorgánica, se requiere, como dice, se requiere tratamiento antibiótico temprano, y también se debe cubrir los gérmenes gram positivos y gram negativos. Entonces, si en caso fueran infecciones intraabdominales, se debe tratar con aminoglucósidos más beta-lactámicos, como por ejemplo las cefalosporinas. Ahora, cuando son en pacientes quemados,
también se debe tratar con antibióticos. Y en este caso utilizamos lo que son los aminoglucósidos más las penicilinas o las cefalosporinas. Siguiente, por favor. En los tratamientos adicionales tenemos a la proteína C activada. Esto tiene una función anticoagulante y antiinflamatoria. Entonces, los estudios de PROGRESS mostró la disminución de la mortalidad al usar la proteína C. Y también tiene una acción sobre la coagulación, la inflamación y una disfunción endotelial. Siguiente, por favor. Ya. La heparina. La heparina es usada en casos de sepsis meningocócica o también cuando hay, lo que causa es una poca evidencia de reducción de mortalidad. Y para todo esto, en el tratamiento del SIR se debe realizar un monitoreo adicional importante. ¿Por qué el monitoreo? Para poder detectar también las complicaciones tempranas y también para que nos sirva de guía al tratamiento específico, porque cada caso en un SIR, la causa del SIR es diferente, entonces el tratamiento tiene que ser tanto eficaz, inmediato y a la vez preventivo, ¿no? Para que no llegue a evolucionar, como ya lo había dicho antes, a una sepsis o a una falla orgánica. Entonces, en el monitoreo debemos monitorear la presión venosa central, la saturación venosa mixta o del oxígeno y el control electrocardiográfico. En el tratamiento es centrado como dije anteriormente, en tratar la causa y también va a estar centrado en mantener lo que es la estabilidad del paciente y prevenir las complicaciones graves como sepsis y la falla multiorgánica. Siguiente. Creo que es eso. Eso es, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Terminaron? Sí, doctor, ya terminamos. Sí, doctor Aldo. Perfecto. Cuando nosotros hablamos de este tipo de procesos y procedimientos, de este tipo de circunstancias que quiero que se entiendan, es muy importante determinar lo que va a existir hacia futuro, lo que va a determinar la presencia y la salida de ciertos elementos importantes, de lo que va a ser el organismo, de las repercusiones que van a tener, de todos los procedimientos que van a existir, porque de este tipo de circunstancias, si ustedes le entienden a este principio fisiopatológico, vamos a poder entender lo que es a futuro las situaciones nosológicas de todo lo que vayamos a ver en lo que va a ser los procesos y los procedimientos patológicos que van a determinar el curso de un paciente. Si ustedes entienden los principios fisiopatológicos que han visto sus compañeros, que han presentado sus compañeros, es, ¿cómo decirles? Es el léxico, es el prontuario, es el menú que vamos a tener en todos los pacientes que vayamos a ver, que se vayan a presentar este tipo de respuesta ante cualquier circunstancia. Ustedes han visto los cuadros en los que existen procesos grandes, en los que existen procesos infecciosos, como hablaba su compañera en lo que va a ser, no sé si me pueden proyectar las últimas diapositivas en relación al diagnóstico diferencial, a lo que va a ser el PCR, etcétera, que son elementos importantes. Por favor, Cielo, si me puedes proyectar las últimas. Gracias. En relación a la anterior, por favor. Eso. La proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un indicador de un proceso o índice inflamatorio que se utiliza, pero que estaba en boga entre los años 2010, 2015 hasta los 2018. Hace mucho tiempo atrás nosotros
los médicos ya mayores, yo he tratado de siempre de ver y de que exista algún elemento hemático que me indique y que me dirija y que me permita pensar de qué está sucediendo con un paciente. Para ello, por ejemplo, una apendicitis. Si ustedes piden una PCR en un paciente con apendicitis, ustedes saben que la PCR es un marcador positivo de la fase aguda de la respuesta biológica a la agresión. ¿Está bien? Eso no cabe duda. La PCR es un marcador positivo de la respuesta biológica a la agresión. Está bien. Pero no les dice de qué, de dónde. Entonces, como puede ser una caries, como puede ser una amigdalitis, puede ser una apendicitis, entonces no orienta mucho. Tampoco y ahora la clínica es soberana, es fundamental para entender de que puede existir algún proceso al cual yo me voy a tratar de guiar. Para eso nosotros en vez de la PCR yo utilizo mucho lo que va a ser la BSG o la eritrosedimentación. La eritrosedimentación es un índice inflamatorio inespecífico que determina que su presencia significa que existe algún tipo de respuesta aguda a un proceso. Si hay un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, seguramente es una apendicitis, pues, ¿no? Si hay un proceso neumónico, seguramente es por ese proceso. Entonces, es un indicador inflamatorio en específico hemático que a ustedes de alguna manera los va a orientar y les va a dirigir y les va de alguna manera permitir hacer el diagnóstico. Entonces, existen procesos en los cuales ustedes van a solicitar pruebas laboratoriales de que de alguna manera los van a orientar. Lo importante de esta clase es que quiero que comprendan y lean de nuevo el tema a ustedes, todos, para que comprendan y entiendan de que existe una respuesta biológica a la agresión, al rompimiento natural de lo que va a ser el proceso natural del estado de salud de un paciente. Sea cual fuera la situación, va a tener aparejadas ciertas circunstancias, ciertas complicaciones, ciertas implicancias que van a estar determinadas por los mediadores. Presencia de anorexia, presencia de fiebre, presencia de alteraciones importantes en hemostasis determinan esto, que es muy importante. Por eso me parecía tan relevante esta clase para que ustedes puedan entender para cualquier patología, tanto clínica y quirúrgica. Si ustedes entienden esta clase, si ustedes entienden este tema en especial, en particular, van a entender todo lo que viene hacia futuro. ¿Tienen alguna pregunta para que lo podamos solucionar o ayudar? Doctor, una consultita. Nos hablaba que uno de los estudios que podríamos utilizar como guía para ver, poder aplicarlo, era la no sé, no lo pude alcanzar a anotar. La eritrosedimentación, la BSG. BSG. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta? Doctor, una preguntita. ¿Cuáles eran los 3 elementos del estado hipercatabólico? Lo que va a ser la proteólisis muscular, lipólisis grasa y la resistencia periférica a la insulina. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta? Doctor, una consultita. Entonces, en vez de pedir PCR, ¿es más recomendable pedir la eritropoyetina? No es Alimentación, perdón. La eritrosedimentación, la BSG, generalmente viene aparejada, viene siempre como un resultado en lo que va a ser el hemograma. En algunos lugares no hay, por eso que en algunos momentos ustedes pueden pedir PCR, pero también pueden pedir la BSG para comparar y determinar. Ahora, la aplicación, es como decirle que si usted, por ejemplo, utiliza para un proceso respiratorio alto, puede ser una cefalosporina o una quinolona. De acuerdo a su experiencia, las dos son buenas, pero generalmente las quinolonas no son tan importantes en lo que va a ser el tratamiento respiratorio alto como lo van a ser los beta-lactámicos. ¿Me entiende? Entonces, depende mucho de la experiencia, depende mucho de la práctica que ustedes vayan a poner en todos estos tipos de procesos y procedimientos que vayan a existir. BSG, que viene en todos los hemogramas. Por eso que es importante saber el valor normal de lo que es la BSG o eritrosedimentación. Léanlo. Gracias, doctor. De nada. ¿Alguna consulta más? Bueno, muchas gracias, Cielo. Te agradezco por ayudarme con
lo que la organización de la clase. Agradezco al grupo de la exposición del tema. Sé que es un tema muy bonito, muy interesante, que es muy imperante que todos sepamos esto de lo que hemos hablado hoy día, el principio fisiopatológico. La clase de hoy día se llama fisiopatología, y es importante que todo médico la conozca para poder entender dónde se rompen las cadenas inflamatorias, dónde se rompen las cadenas analgésicas, qué son los procedimientos antibióticos, dónde tienen que actuar, qué hacemos, y fundamentalmente todos los conceptos de inicio que hemos hablado, que es sepsis severa, bacteriemia, septicemia, son importantes para poder entender qué es lo que vamos a avanzar a futuro. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Muy bien, doctor. Lo que quiero que repasen algunos índices, algunas situaciones que es importante para todo médico, para poder entender de lo que vamos a hablar hacia futuro, para cuando hagamos tratamientos, ¿no? Para cuando se vayan a realizar procedimientos antiinflamatorios, cuando se vayan a hacer algún tipo de tratamientos antibióticos. ¿Cuál es el papel fundamental? Les vuelvo a repetir, es diferente ser un médico a un farmacólogo. Un farmacólogo puede entender la farmacodinamia, pero la fisiopatología la tenemos que entender nosotros. Por eso que cuando se entiende que hay un proceso inflamatorio, tienen que utilizar un antiinflamatorio. Cuando hay un proceso álgido o algésico, tienen que utilizar un analgésico. Cuando existe un proceso microbiano, un antibiótico, un proceso antifúngico, un antifúngico, un viral, un retroviral. Es decir, elementos que de alguna manera me vayan a determinar una disminución de la respuesta inflamatoria, la utilización de la hidro, de la dexa, de la beta, en algún tipo de situaciones, la utilización de ciertos marcadores que son marcadores positivos para cierto tipo de patologías, como por ejemplo la BSG, se puede utilizar como marcador en cierto tipo de patología crónica, como puede ser el reumatismo, lupus o algún otro procedimiento. Cuando ustedes empiezan, seguramente esa BSG en el paciente enfermo, en el paciente reumático, va a estar acelerada. Mientras van haciendo el tratamiento, seguramente van a volver a pedir la BSG y esa BSG va a tratar de tratar de normalizarse. Si no se normaliza, significa que mi tratamiento no es adecuado y que el proceso sigue en curso. Pero si mi procedimiento de tratamiento está yendo bien, seguramente esa BSG va a tratar a la normalización o discretamente a la normatización. Entonces, son marcadores que ustedes van a utilizar en distintos tipos de patologías, tanto agudas como crónicas. Y les vuelvo a repetir, quizás pasen 10, 15, 20 años y la BSG se va a seguir utilizando. Yo la BSG la conocí el año 97, 98 en hematología y hasta la fecha la sigo utilizando. Han venido un montón de marcadores, vino la proteína C reactiva, vinieron otros marcadores de la fase aguda, etcétera, que ayudan, sí, que ayudan muchísimo, pero en ocasiones nosotros no vamos a tener las probabilidades ni posibilidades de hacer estos índices. Entonces tengo que recurrir a lo antiguo. La BSG es un índice laboratorial importante, interesante para este tipo de circunstancias, como también la aplicación de la clínica, como la aplicación de la hematimetría. Como les había dicho en las clases prácticas que vamos a tener, quiero que aprendan, todas estas vacaciones que vamos a tener, lo que quiero que es aprendan, lean, revisen lo que va a ser la hematología básica para su aplicación clínica. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a todos. Tengan buenas noches. Nos vemos. Doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, buenas noches. Hasta luego, doctor, que le vaya bien.